Hola, muy buenas tardes, querida gente, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a un programa más del taller del maestro. Bienvenidos a todos, un abrazo grande a la distancia. Nos alegra mucho, digo nos, de parte de mi esposa también. Me alegra mucho saber que están ahí, saber que están ahí, saber que están cada día atentos a una nueva programación donde el Señor nos habla. Por eso tenemos el gozo de darle gracias siempre a Dios por un día más, tan solo un día más. En saber que es un día más de vida, realmente es que nuestro propósito en este mundo temporal todavía continúa. Así que sin irme muy lejos, para no quedarme en esto, primeramente les envío un saludo de parte de mi esposa para todos ustedes, un abrazo grande, de parte mía también, obvio. Y bueno, esperando que siempre estén bien, que Dios esté escuchando las oraciones de cada uno de ustedes y que todo esto vaya tomando forma, esta programación vaya tomando forma, de ser de utilidad para todas las familias. Así que bueno, sin ir mucho más allá, como dije recién, vamos a comenzar y vamos a comenzar así, orando, dando gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento, estos minutos que tú permites que tu palabra sea difundida a través de este medio que es YouTube, que es Internet, Señor, para diferentes lugares de este país y del mundo. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que hoy se dé, Señor, sea dirigida por tu Espíritu Santo y que transforme vida, que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de cada corazón, de cada ser humano y les quite ese velo que muchas veces no les permite ver hacia dónde van. Señor, en el nombre de Jesús, te cedemos este espacio para ti, Señor, que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos hermanos. Y voy a comenzar con una palabra que está justamente en el libro de Levítico. En el libro de Levítico. Si usted recién entró, no se vaya. Espérese porque hay una palabra de Dios para su vida seguramente. Dios quiere transformar su vida y Dios quiere darle un mensaje hoy. Por eso, si usted es la primera vez que nos ven, bueno, mi nombre es Marcelo, mi esposa que en estos momentos no está es Marina. Juntos hacemos el taller del maestro. Y la ayuda que siempre, la única ayuda que siempre pedimos es que se suscriba al canal, que difunda a otros, que comparta con otras personas este programa, que le ponga un like, que deje un comentario. Es esencial que deje un comentario, porque todas estas pautas hacen que la programación se vincule entre los primeros. Entonces cualquier persona que abra YouTube, abra Internet, va a encontrar nuestra programación dentro de los primeros que estén en la página principal de YouTube. Y ahí es donde esto puede llamar la atención a muchas personas o justamente una persona puede estar necesitando este mensaje de Dios. Así que no se olvide, compártalo, suscríbase, póngale el like, que es el me gusta, ese que está ahí abajo. Y deje un comentario, déjenos un comentario qué le pareció el programa de hoy, qué cosas le gustaría escuchar. Y bueno, y así eso también nos ayuda a nosotros a darnos un panorama general de cuál es su necesidad, cuál es su preocupación, cuál es su duda. Y bueno, como dije recién, vamos a arrancar. Vamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 7. Tenemos Génesis, Éxodo y Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. Está dentro de los 5 primeros libros, que es la Torá. A ver si ya lo tienen. Vamos a dar unos segunditos. Bueno, calculo que ya lo tendrán, ¿sí? No quiero hacerles perder tiempo. Yo igualmente, ustedes quizás lo lean en la Reina Valera, yo lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, como siempre, me encanta en el lenguaje actual, para que puedan tener una mejor interpretación. Si usted es la primera vez que nos escucha, perdón, si usted es la primera vez que nos escucha, simplemente mire el programa, preste atención a lo que se va a decir y después lo vuelve a ver junto con su Biblia y ahí puede analizar, escudriñar y quitarse todas sus dudas. Levítico capítulo 7 dice así, a partir del versículo 1. ¿Cómo presentar la ofrenda para las paces? Sería todo este tramo. Dice, la ofrenda para hacer las paces conmigo, dice el Señor, ¿no es cierto? Es muy especial. Acá el Señor, recordemos que acá en Levítico, el Señor, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, está hablándole a Moisés para que tome una dirección con respecto al orden de manejar todo el pueblo.
de Israel, ¿sí? Así que entonces Dios le dice a Moisés, la ofrenda para hacer las paces conmigo es muy especial. Por lo tanto, el animal que me ofrezcan se matará a la entrada del santuario y su sangre será derramada sobre los 4 costados del altar. El sacerdote quemará sobre el altar la cola, los intestinos, los riñones, parte del hígado y la grasa que recubre todo eso, junto con la grasa de los lomos. De esta ofrenda solo podrán comer los sacerdotes. Se trata de una ofrenda que se presenta en mi honor, así que deberán comerla en el lugar especialmente apartado para eso. Continúa en el versículo 7 refiriéndose a la parte que corresponde a los sacerdotes, a la parte que corresponde de todo esto. Dice, en cuanto a las ofrendas para hacer las paces conmigo y pedirme perdón, solo tengo una instrucción. Una parte del animal que se quema en mi honor y su piel será para el sacerdote que haga la ofrenda sobre el altar. También serán para el sacerdote las ofrendas horneadas, cocidas o fritas. Cualquier otra ofrenda de cereales, ya sea que se remoje en aceite o se presente seca, se la repartirán por partes iguales los demás sacerdotes. Ahora, ¿cómo se presentaba esta ofrenda para pedir salud y bienestar? Acá nos dice en el versículo 11. La ofrenda para pedirme salud y bienestar deben presentarla de la siguiente manera. Si quien presenta la ofrenda lo hace para darme las gracias, deberá presentar harina y también panes y galletas sin levadura. Todo esto debe amasarse con bastante aceite. Junto con esa ofrenda deberá también unos panes con levadura. Esta ofrenda es para mí, pero el sacerdote que la presente podrá tomar una parte. La carne del animal ofrecido debe comerse el mismo día en que se presenta como ofrenda. No debe dejarse nada para el día siguiente. Ahora, hay otras reglas relacionadas con este culto, que está a partir del versículo 14. Dice así, si la ofrenda se presenta de manera voluntaria o para cumplir una promesa, la carne del animal ofrecido deberá comerse el mismo día. Si queda algo de carne, podrá comerse al día siguiente. Pero si al tercer día aún queda algo, deberán quemarlo. Si al tercer día alguien come de esa carne, esa persona cometerá pecado. Además, ya no aceptaré esa ofrenda, ni la tomaré en cuenta, pues la consideraré despreciable. Toda persona que se considere pura podrá comer carne. Sin embargo, si queda algo que se considera impuro, Sin embargo, hoy estoy medio atravesado con las palabras. Dice, sin embargo, si algo que se considera impuro toca la carne, ésta no deberá comerse sino quemarse. Si alguien considerado impuro come carne de la ofrenda para hacer las paces conmigo, deberá ser expulsado del país. Si alguien toca algo considerado impuro y a pesar de todo come carne de una ofrenda para pedir salud y bienestar, deberá ser expulsado también del país. Y para finalizar tenemos, a partir del versículo 22, las instrucciones acerca de la grasa y la sangre. Y dice así, Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Ustedes no deberán comer grasa de toro, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de los animales muertos o despedazados por las fieras podrán usarla para lo que quieran, menos para comerla. El que coma grasa de los animales que se ofrecen en mi honor, dice, deberá ser expulsado. Escuchen esto, el que coma grasa de los animales que se ofrecen para quemarlos en mi honor, deberá ser expulsado del país. Tampoco deberán comer la sangre de ningún animal o ave. No deberán comer la sangre de ningún animal o ave. No importa dónde vivan ustedes, cualquiera que coma carne con sangre deberá ser expulsado del país. Bueno, después viene a partir del versículo 28 la parte de los sacerdotes que le corresponde con todo esto. A partir del versículo 35 la conclusión de todas las instrucciones anteriores. Y así termina todo este capítulo de Levítico 7. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Usted mira, pero a mí no me quedó nada. Lo único que sé es que acá se vieron sacrificios, ofrendas que se le hacían al Señor,
para hacer las paces con Dios porque uno cometió pecado, o sea, hacer limpieza por los pecados, se debía hacer ofrenda para pedirle salud a Dios, bienestar, había que hacer ofrendas a Dios. Había que hacer ofrendas, si seguimos mirando en otros versículos como el 8, en el 8, en el 10, bueno, en adelante, o los de atrás también, los de atrás a partir de los primeros capítulos de Levítico, hay muchísimas ofrendas. Las ofrendas porque estaban enfermos, las ofrendas que había que hacer cuando teníamos pecados contra el prójimo, cuando pecábamos contra el prójimo. Había ofrendas diarias. A ver, déjeme ver. Había ofrendas por el perdón de pecados, como ya lo dijimos recién. Bueno, en fin, muchísimas ofrendas, muchísimas ofrendas por la ofensa, por enfermedades, por la lepra, para eliminar la lepra, qué pasaba cuando un leproso, en fin. La mayoría de las partes, más allá que el Levítico habla también de las vestiduras de los sacerdotes y del sumo sacerdote, etc., Levítico habla mucho de las leyes y reglamentaciones que Dios puso como orden para el pueblo de Israel. Vamos a hacer memoria. El pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto durante muchísimos años. Dios permitió que Moisés fuera el que los liderara. Cruzaron el Mar Rojo, el mar se abrió, ellos cruzaron, el mar se cerró y todos los soldados que los perseguían para matarlos murieron ahogados, obvio, al bajar todas esas aguas sobre ellos. Antes de que sucediera esto de que ellos cruzaran el Mar Rojo, el pueblo de Israel ya se estaba quejando. ¿Cómo nos hicieron salir de Israel? ¿Cómo Dios, tu Dios, ese tanto que nos hablaste? A Moisés le decían, nos hizo llegar hasta acá y ahora estamos entre ellos y el mar y acá vamos a morir y acá nos comerán los cuervos y en vez de haber sido muertos y moríamos en Egipto, por lo menos allá teníamos una sana sepultura, etcétera, etcétera. Se quejaban, bueno, se abrió el mar, cruzaron, aleluya, gloria a Dios, todo un festejo, todo. Al poco tiempo se olvidaron, empezaron las quejaderas porque no tenían para comer, Dios les envió maná del cielo, después querían carne, protestaban, se quejaban contra Moisés, todo. Y ahí entre eso y una cosa y la otra, luego se armó el becerro de oro cuando Moisés comenzó a subir al monte que Dios lo había llamado para hacer allí los 10 mandamientos. Abajo se armó un disturbio, hicieron el becerro de oro. Aarón, que era el hermano de Moisés, fue partícipe de todo esto. Entonces había un desorden tremendo. Creían una cosa, otros creían otra. Ellos se sentían... Era un desorden. Entonces Dios, más allá de los 10 mandamientos, tuvo que poner ordenanzas para mantener a un pueblo. Eran más de 6 millones de israelitas. Era un pueblo que en realidad eran muchos menos. Pero era un pueblo que iba creciendo numerosamente, porque esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, por ende a su hijo Isaac, y por ende, o consecuentemente, a su hijo Jacob. A ellos les hizo la promesa que ellos se multiplicarían y crecería grande su descendencia. Entonces de ahí viene todo un trayecto de cosas. Pero al ser tan grande, cada vez más numeroso, era imposible controlarlos. Entonces Dios primeramente puso a Aarón, a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, para que en ese tabernáculo, en esa tienda, en el altar que se había edificado, que Dios había mandado que se haga, ahí Dios le mandaba ordenanzas para que obedeciera el pueblo de Israel. Estaba primeramente Moisés, luego estaba Aarón y los hijos de Aarón como sacerdotes. Entonces acá hubo que poner estas leyes, como recién les comenté, leyes, reglamentos, ordenanzas, sacrificios, muchos sacrificios para hablar acerca de un problema que hubiese, sacrificio y todo esto debería ser presentado a Aarón, para que Aarón lo presente a sus hijos al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote una vez al año presentaba todos los pecados del pueblo. Bueno, todo una reglamentación que si usted lee bien Levítico, uno comienza como a divagar, y esto, y se va a sorprender porque hay cosas que son insólitas, uno diría son insólitas, pero era lo que había que poner en ese momento.
Hasta ahí, todo esto relacionado con la lectura de hoy, en Levítico. Ahora, ¿cuál es el punto de hoy? Luego del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, todo esto fue abolido. Solo es válido para el pueblo de Israel, el pueblo directo, escogido de Israel. Y hasta que Jesús viniera. Como ellos no creyeron en que Jesús era el Hijo de Dios, Israel, el pueblo de Israel no creyó que Jesús era el Hijo de Dios, muchos israelitas hasta el día de hoy siguen haciendo todas estas ceremonias, cosas sacrificiales, de animal, etc. Bueno, en fin, todo un montón de cosas que para nosotros no tiene ningún tipo de validez, porque nosotros como gente, gentiles, pertenecientes al pueblo de Dios, pero no somos el pueblo, sino pertenecemos, somos parte, por herencia que nos dejó Jesús. Nosotros hoy tenemos la gran bendición que a través de ese sacrificio fuimos liberados de esa ley. Y hoy somos libres. ¿Qué quiere decir libres? Vivir en libertad no es lo mismo que vivir en libertinaje. Esa es una gran diferencia. Vivir en libertad significa que no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Ya no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio, ni de presentar alguna ofrenda, nada para agradarle al Señor o por nuestras enfermedades. Por el sacrificio de Jesús, nosotros fuimos limpiados. Por el sacrificio de Jesús, nosotros fuimos purificados y santificados. Todo esto era lo que ellos hacían mediante estas ofrendas con Dios. Hoy tenemos una comunión o comunicación directa con Dios, en la cual nos permite hoy humillarnos ante Él cada vez que pequemos, cada vez que necesitamos de Él. No necesitamos presentar una ofrenda para estar en su presencia. Simplemente orar, hincarnos en una cama, en un lugar donde estemos nosotros solos con Él, o si está su esposa o su esposo para acompañarlo, ahí estén postrados, en un lugar donde haya silencio, o quizás una música instrumental que sea suave para entrar en un ambiente de comunicación, pero para usted mismo, no porque Dios la necesite esa música ni nada. Muchos prefieren estar en silencio, otros prefieren estar en un lugar, sí, calmado, en silencio, pero parados, oran de diferentes maneras. Bueno, usted buscará su manera de orar, pero de comunicarse con Dios para establecer esa comunicación directa. ¿Por qué esa comunicación directa? ¿Por qué hoy esta palabra? Porque ya no tenemos que hacer nada de lo otro, lo tenemos a nuestro alcance. Dios dio lo máximo de Él. Muchas veces decimos, Señor, dame más de ti, Señor, dame más de ti. No le tenemos que pedir más. ¿Qué le vamos a pedir más a Dios si Él entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos liberados de todo tipo de cosas que antes hacían, como para tener una comunicación con Dios? Nosotros tenemos que darle a Dios más de nosotros. Más tiempo de lectura, más tiempo de oración, más tiempo de intercesión, de escudriñar la palabra. Hoy el mundo está viviendo como está viviendo. Vemos cada día más atrocidades, y esto lo dijimos y lo seguiremos diciendo seguramente en muchos programas, donde vemos que el mundo se está degradando, el mundo se ha, perdónenme la palabra, pero se ha vuelto putrefacto, ¿sí? Está hediendo de tanto pecado que hay, de tanto pecado, porque se han olvidado de Dios, se han olvidado de su Creador. Que si viviéramos hoy, les digo, si hoy viviéramos en la época de Moisés, seríamos igual que ese pueblo desobediente, que siempre se quejaba, que había fornicación, que había adulterio, que había prostitución, que había degeneramiento, que había mentiras, engaños, que había fraudes, que había de todo tipo de cosas. Por eso el pueblo de Israel tenía que ser limitado bajo reglamentos, que quienes no cumplieran con eso o eran expulsados o esto o aquello. Siempre había cuestiones. Lo invito a que lea todo Levítico. Léalo de a poco, un capítulo por día, y el libro de Levítico es muy destacado en todo eso. Aunque parezca a veces medio engorroso o medio, ¿cómo se diría?
cansador quizás, no sé cómo decirlo, no sé si es cansador la palabra, pero que usted se abrume con todo esto, pero otra vez sí, vea, lea, lea, lea. Y si le abruma la palabra de Dios, créame que realmente necesita mucha más oración para estar en comunión con Dios. Porque la palabra de Dios, por más que haya cosas repetitivas o semejantes entre una y otra, créame que nunca se puede aburrir y nunca puede terminar bostezando. Si esto le ocurre, créame que necesita más de oración y más comunión con Dios. Porque estas cosas determinan que realmente uno tiene muchas cosas del mundo, mucha carnalidad y poco del Señor. Y esto es lo que el mundo de hoy necesita. A través de toda esta maldad que ya se está por terminar, porque Jesús vendrá por segunda vez, pero esta vez vendrá a buscar a su pueblo, aquellos que lo siguieron, aquellos que están en oración, aquellos que están en lectura, aquellos que obedecen los reglamentos de Dios, porque no tenemos esa doctrina de ley antigua, tenemos una ley nueva, vivimos bajo la gracia, pero tenemos 10 mandamientos que nos mandan a obedecerlo. Y bajo esos mandamientos, a pesar de que nos equivoquemos, erremos, siempre tenemos el perdón directo con Dios, en oración, en decirle: Señor, perdona mis pecados, límpiame, Señor, y ayúdame a no cometer estos pecados, Señor. Sé que soy pecador y estoy arrepentido. Y el arrepentimiento es lo que hoy también necesita el mundo, arrepentirse de sus pecados. Que si soy hombre, soy hombre. Si usted es mujer, es mujer. No existe el que el hombre se siente mujer o que la mujer se sienta hombre. Esto es una perversión aborrecible a los ojos de Dios. Y el que lo quiera obedecer, lo obedecerá y tratará de cambiar. Dios lo va a ayudar. Pero aquel que dice: no, yo me siento mujer siendo hombre, o yo me siento hombre siendo mujer, el pecado está a la puerta, a la puerta, a la puerta. Usted está encerrado con ese pecado que no le permitirá entrar al reino de los cielos. Y si alguna vez, pero yo soy bueno, nada que usted haya hecho, ya sea su bondad, o haya hecho orfanatos, o haya creado, o haya donado esto para gente necesitada, haya realizado cosas de caridad, etc., nada lo podrá salvar de un castigo, de un fuego eterno, donde arderá por siempre. Se llama infierno, porque así como existe el cielo, existe el infierno, y esto lo recalcamos siempre porque es una pura verdad, que todo el mundo debería temer a Dios, tener el respeto a Dios, de obedecer para el día que seamos sacados de este mundo, ya sea porque nos llegó la hora de irnos, de la manera que sea, o porque vino el momento en que Jesús vino a buscar a su pueblo, nosotros seamos merecedores de ser llevados a su presencia. Porque el que no esté firme, el que está ahora y sigue como si nada en pecado, hay un destino preparado para aquellos que no obedecen. Querida gente, queridos hermanos, amigos, no se enoje conmigo. Esta es la palabra de Dios que nos enseña una vez más una verdad a la que todos debemos estar atentos. Una verdad que debemos prestar mucha atención y desde hoy, desde ahora mismo, empezar a cambiar. Entreguémosle a Dios, a nuestro Señor, toda ira, pleito, contienda, amargura, envidia, engaño, todo lo malo que haya en usted, entrégueselo al Señor. Porque primeramente no espere una bendición de Dios, no espere que Dios le responda a sus oraciones si usted no está en obediencia, si usted no tiene un corazón como el corazón de Jesús. Sabemos que no vamos a ser igual a Jesús, todavía no somos igual, vamos a ser semejantes cuando vayamos a su presencia. Mientras tanto somos nosotros, que como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Sed imitadores en la bondad, en saber que si hay maldad, oremos por eso que hacen maldad, porque venimos todos de un mismo Creador, que es nuestro Dios. Venimos del mismo Creador. No tenemos que colocar juicio de que se muera en el infierno, que se pudran, que se esto, que el otro, porque eso no es de Dios. Eso no nos pertenece a nosotros, el juicio es de Dios. Porque si nosotros no amamos a nuestro prójimo, como lo dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, nosotros seres humanos, tampoco seremos perdonados cuando entremos en el reino, querramos entrar en el reino de Dios. Querida gente, prestemos atención a esto, tomemos las cosas con calma, agarremos todo con pinza y prestemos atención. Las trompetas
están sonando, ya están por sonar. Las trompetas en cualquier momento comienzan a sonar y cuando se escuche el sonido de las trompetas, ya será tarde para arrepentirse. El que entró en el reino de Dios entró y el que no se quedó a pasar lo más aborrecible que cualquier ser humano puede soportar y que no se imagina. Nadie desea esto. Oramos por usted y aún por aquellos que aborrecen a Dios para que tengan una oportunidad, al menos una oportunidad de arrepentirse de sus malos caminos y tomar el camino, el único camino, que es Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Que Dios los bendiga grandemente. Esperamos verlo prontamente en el próximo capítulo del Taller del Maestro. Permítame orar por usted. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por un día más que tú nos permites estar en tu presencia. Amado Padre Celestial, eres tú nuestro Dios, santo y eterno, el que nos guía cada día. Por eso te pedimos, Dios, que nos ayudes, que no permitas que nosotros nos soltemos de tu mano, Señor, porque tú nunca nos sueltas. Somos nosotros, seres humanos imperfectos, que siempre soltamos de ti. Ayúdanos a permanecer en tu presencia, a buscarte, amado Dios, a buscarte de todo corazón, Señor, a ver que realmente eres tú, Señor, eres tú el que puede guiarnos por el camino verdadero, por el único camino que es Jesús. Amado Padre Celestial, te pedimos una semana de cielos abiertos, que nos enseñes a mantenernos en rectitud, Dios, para recibir esas promesas que tú tienes para quienes te aman. Que tú nos enseñes, Señor, a mantenernos en rectitud para recibir esos milagros que tanto anhelamos para nosotros, nuestra vida, nuestra familia y todos aquellos que nos rodean. Señor, que podamos ser justos como tú eres justo, y que podamos ser santos como tú eres santo. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada una de las personas que ven este programa y por aquellas personas que lo verán en algún momento. Señor, hoy es día de arrepentimiento para recibir una salvación eterna. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo aquello que no es de tu agrado. Aquello que, Señor, tú aborreces y aún está en nosotros, te lo entregamos a ti. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a hacer, Señor, lo que tú quieres que seamos y a cumplir nuestro propósito en este mundo temporal. Gracias, queridos hermanos, una vez más. Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Dios mediante, nos veremos en el próximo programa del Taller del Maestro con una nueva palabra, un nuevo mensaje de Dios. Estemos atentos, pongamos en práctica todo lo que aprendamos, pongámoslos en práctica porque hoy lo aprendemos. Si no lo ponemos en práctica, nos hacemos transgresores de lo que Dios manda. Dios los ama, nosotros los amamos, pero no está en nosotros el seguir por el camino en rectitud. Es su determinación y es hoy el momento. Bendiciones para todos. Chau, chau, chau.